Gracias, doctora. Buenas tardes, buenos días todavía, frío martes. Doctora, preguntarle, en Capital CDMX publicamos hoy una información que su administración ha destinado 400 millones de pesos al pago de publicidad en medios de comunicación entre enero y septiembre, desde medios electrónicos, impresos y digitales, que es una cifra que triplica el gasto de publicidad de 2019, cuando fueron solamente 100 millones de pesos. ¿A qué se debe que se haya triplicado esta cifra, doctora, en estos 9 meses? No, yo creo que tienes mal la información. Es una cifra similar a la que se invirtió en 2019 y es la mitad de lo que invertía el gobierno anterior. Pero con gusto… Esta es información pública, la solicitamos vía transparencia a su gobierno y es información que nos dio el gobierno de la ciudad. Pues hay que revisar porque ahí hay un error. Este año se está destinando el mismo monto que el año anterior y es la mitad de lo que oficialmente, repito, se destinaba a los distintos medios de comunicación. El año pasado nosotros tenemos el dato de que de lo que su gobierno destinó, que fue muy austero en ese sentido, fueron 100 millones de pesos. Pero el pasado 21 de septiembre, usted le comentó a la compañera del Sol de México a propósito de una pregunta similar, que iban a ser 320 millones de pesos para publicidad, pero los datos que tenemos oficiales es que esta cifra ya se rebasó, doctora. Sí, con gusto te pasamos los datos y en ese sentido mucha transparencia en toda la información y es esencialmente lo mismo que se destinó el año pasado y si hay algún ligero incremento pues tiene que ver con las campañas del COVID, no está asociado a ninguna otra cuestión. Entonces, con gusto les pasamos la información y sí es muy importante que se sepa que es la mitad de lo que oficialmente se destinaba en el gobierno anterior a los medios. La mitad, entonces, ¿cuánto sería, doctora, según los datos que usted tiene? Le digo a mis compañeros que este año justamente les digan exactamente cuánto es. Sí, le pasamos la información con gusto. Doctora, estamos viendo, según los datos que usted sube a sus redes sociales, todas las noches del informe COVID, pues vemos una tendencia también de repunte en los decesos. Desde el 11 de noviembre ha estado rebasando las más de 100 personas fallecidas. Viene aparejado también con el incremento de hospitalizaciones, con llamadas al 911. Yo quisiera ahí preguntarle si esta campaña de publicidad que ha emprendido su gobierno ha resultado verdaderamente efectiva para hacerle entender a la gente del riesgo del COVID, porque a la luz de los datos que estamos viendo de estos repuntes en todas las tendencias, pareciera que a la gente no le está llegando el mensaje y que el gasto que está haciendo su gobierno no está resultando efectivo, doctora. Bueno, no entiendo muy bien tu pregunta o a qué lleva tu pregunta, Alberto. Lo que sí podemos decir es que ha habido distintas campañas que han jugado su papel en distintos momentos. Esto que dices del incremento en el número de hospitalizaciones, pues es justamente lo que venimos diciendo desde hace una semana y tomamos diferentes medidas para poder controlar la pandemia en la ciudad. Las hemos estado diciendo desde marzo de este año y particularmente desde que comenzamos a abrir las distintas actividades económicas, se han estado difundiendo el número de pruebas, los kioscos, las colonias de atención prioritaria, carteles que se ponen en distintos lugares, lo que usamos en los distintos medios de comunicación que hay en la ciudad, las redes sociales, es decir, utilizamos todo lo que esté a nuestro alcance. Lo que sí te puedo decir es que lo hemos hecho de manera muy responsable y en ningún momento estamos priorizando una campaña frente a otra, sino una información general. A diferencia de muchos estados de la República que utilizan a la policía, que utilizan multas o otras ciudades del mundo, nosotros creemos en la conciencia, en la educación, en la responsabilidad ciudadana. Siempre va a ser así, es un principio para nosotros.
es un principio de una ciudad democrática, de una ciudad libertaria. Entonces, ni vamos a llegar a los estados de sitio, ni vamos a llegar a la multa de las personas, sino a la comunicación, a la concientización. Y esa la hacemos de dos maneras. En el casa por casa, donde se entregan volantes, nuestros compañeros de participación, médicos de la Secretaría de Salud, que realmente son héroes, no solamente los médicos de los hospitales, sino quienes están en los kioscos, en los centros de salud, y nuestros compañeros y compañeras de participación ciudadana, que hacen un trabajo diario de estar impulsando y concientizando a la ciudadanía sobre el tema del COVID. Y además el refuerzo que hacemos en distintos lugares, y hemos ido cambiando la campaña para que la gente también pues tenga esta conciencia. Entonces, lo que sí te puedo decir es que, al contrario, hemos hecho un uso muy responsable del presupuesto. A pesar de todas las dificultades económicas, se ha dado apoyo a la ciudadanía, se mantienen las obras públicas y se siguen haciendo acciones como las que presentamos el día de hoy, que sin mucha inversión tienen grandes beneficios para la ciudad. Entonces, en eso sí, no puede haber confusión. Es que, doctora, se lo pregunto precisamente por lo que hemos visto últimamente. Y se lo preguntaba creo que también el viernes, por ejemplo, estas aglomeraciones que vimos afuera de la iglesia de San Hipólito, que en algunos momentos llegamos a ver la avenida Paseo de la Reforma convertida en una verbena. Usted misma ayer nos comentaba que las fiestas privadas pues podrían ser también el detonante de estos repuntes. O sea, pareciera que a la gente no le está quedando claro el mensaje de que no se baje la guardia, doctora. Y en ese sentido va mi pregunta de qué tan efectivas son estas campañas de publicidad y destinarle estos millones de pesos a mensajes que quizá la gente no está recibiendo adecuadamente, doctora. A ver, la inversión en publicidad es para todas los distintos medios de comunicación. Es la mitad de lo que se daba antes del gobierno anterior. Y no tiene que ver solo con el COVID, es un apoyo que se da a los distintos medios para la información que normalmente dan todos los gobiernos, no solamente el gobierno de la ciudad, sino también el gobierno de México y todos los gobiernos de los estados, que muy probablemente tengan montos pues superiores, y digo oficial, porque antes se ocupaba, y ustedes o algunos lo sabrán, que también se daba por debajo del agua mucho que venía de la propia corrupción del gobierno. Y eso se acabó en este gobierno, eso ya no hay más. Se acabaron los moches, tanto en la discusión del presupuesto como para los medios de comunicación. Y todo es transparente. En el caso de la pandemia, la Ciudad de México, sin necesidad de multar a la ciudadanía, de estar entrando a las casas a acabar con las fiestas, de estados de sitio, ha hecho un esfuerzo muy importante. Entonces, cada quien tiene su opinión, tú puedes tener una opinión, yo tengo una opinión que a pesar de que se fue abriendo la economía durante muchos meses, se mantuvo, inclusive se redujo la hospitalización. Hoy estamos en una situación especial y no queremos pasar a semáforo rojo y estamos haciendo distintas acciones y vamos a seguir insistiendo en la educación y la concientización a la ciudadanía para que nos apoyen, porque finalmente es la salud de cada uno de nosotros. No es el gobierno que está insistiendo en un tema, sino es la concientización de toda la ciudadanía, de cada uno de nosotros, de que debemos seguir guardando las medidas preventivas para evitar que aumenten las hospitalizaciones, que aumente el número de decesos en la ciudad. Entonces, hay quien dice, pues ya que se cierre todo. Pues sí, nada más que también hay impactos en el empleo, en la economía de la gente. Entonces nosotros buscamos siempre, y lo hemos dicho desde el primer momento, no es ningún secreto, el balance entre el control de la pandemia y la situación económica de las familias, el empleo. Y vamos a seguir trabajando en ello porque es nuestra obligación. Pero además no solo lo hace la Ciudad de México, lo hacen todos los gobiernos del mundo. Doctora, usted acaba de mencionar que en esta administración, a diferencia de los anteriores, se acabaron los moches y dar dinero bajo el agua. En ese sentido, el presidente López Obrador, en abril del año pasado, presentó e impulsó la Ley de Publicidad Oficial Federal,
ahí hablaba de que ningún medio de comunicación puede tener más 25% del presupuesto que se destina a publicidad anual. Sin embargo, estamos viendo que en el caso del gobierno de la ciudad, del gobierno de usted, sí se le ha asignado a medios de comunicación, sobre todo a electrónicos, más de 25%. Hay algunos medios que tienen un concentrado de hasta 35%. ¿Por qué si la ley de publicidad oficial establece ese porcentaje, aquí en la Ciudad de México es distinto, doctor? No sé exactamente a qué te refieras, probablemente algunas pautas que hacemos particularmente en las redes sociales que tienen que ver con la difusión de la información relacionada particularmente con la pandemia. Pero con gusto, ahí le pido a Iván, a Paulina, que te puedan dar toda la información. Sí, y el dato que usted menciona, ¿no? De que es menos de la mitad de lo que se destinaba, si es posible, doctora. Sí, claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes. Continuamos.